María estaba junto a la ventana. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo, sus ojos distantes y pensativos. Alex, su único hijo, acababa de compartir una noticia que debería haber llenado de alegría el corazón de cualquier madre. Estaba comprometido. Sin embargo, mientras los árboles se mecían suavemente afuera, María sintió que se avecinaba una tormenta dentro de ella. La voz de Alex se llenó de emoción mientras contaba cómo le propuso matrimonio a Enel en el pequeño restaurante italiano donde tuvieron su primera cita. Ella dijo que sí antes de que pudiera terminar de preguntar. Se había reído con los ojos brillantes. María forzó una sonrisa recordando ese momento. «Eso es maravilloso, Alex. De verdad», dijo, aunque sus palabras se sintieron huecas incluso para sus propios oídos. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, sus pensamientos eran un caos. Enel era educado, bien educado y aparentemente perfecto. Entonces, ¿por qué el corazón de María se hundía cada vez que pensaba en que su hijo se casaría con esta mujer? No podía precisar el motivo, y eso la frustraba. «Mamá, ¿has estado callada? ¿Estás bien?», preguntó Alex, interrumpiendo sus pensamientos mientras entraba a la cocina. Parecía preocupado y la sonrisa se desvaneció de su rostro. María lo miró y luego volvió a mirar la olla hirviendo. «Sí, solo estoy un poco cansado. Eso es todo». Alex no estaba convencido. Él se apoyó contra el mostrador mirándola. «Se trata de Enel, ¿no?». María suspiró y dejó la cuchara de madera. «No lo sé, Alex. Es solo que... todo es tan repentino». «Ha pasado un año, mamá», respondió Alex con un tono suave pero firme. «La amo. Pensé que a ti también te gustaba». «Sí, sí», dijo María rápidamente, demasiado rápido. Ella se volvió hacia él, tratando de reunir más convicción. «Es solo la madre que hay en mí, preocupándome innecesariamente. Quiero lo mejor para ti». Alex se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Enel me hace feliz, mamá. Ojalá pudieras ver lo buena que es para mí». María asintió, pero sus dudas persistieron como un invitado no invitado. Esa noche, después de que Alex se fue, ella se sentó sola en la mesa del comedor, sin tocar los restos de la comida. El silencio era opresivo y sus pensamientos regresaron espontáneamente a Enel. Había algo en la forma en que Enel la miraba, cierta distancia en sus ojos. O María simplemente estaba viendo lo que quería ver. Mientras yacía en la cama, decidió que necesitaba entender más sobre Enel, ver más allá de sus propios sentimientos inexplicables. Tal vez entonces podría encontrar una razón para su malestar, o tal vez aprendería a aceptar la elección de su hijo. Por ahora, sin embargo, todo lo que podía hacer era observar y esperar, con el corazón cargado de temores no expresados. A medida que llegaba el otoño, trayendo consigo un frescor fresco en el aire, se acercaba el momento de establecer conexiones familiares más profundas. Alex, reconociendo la necesidad de solidificar sus vínculos con la familia de Enel, había organizado una cena de presentación. Hoy era el día, y mientras Alex estacionaba el auto sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Enel, sentado a su lado, le apretó la mano para tranquilizarlo. «Todo estará bien», susurró, aunque sus ojos traicionaron una pizca de aprensión. Caminaron juntos hasta la puerta principal, un frente unido, pero ambos eran conscientes de la tensión subyacente. María, parada junto a la puerta, forzó una sonrisa mientras abría la puerta. La calidez destinada a Alex lo alcanzó en toda su extensión, pero cuando su mirada se dirigió a Enel, la sonrisa vaciló y luego desapareció por completo. Enel, sensible a los sutiles cambios en el comportamiento de María, sintió el dolor de esa retraída bienvenida. «Hola, María», saludó Enel cortésmente, con voz firme a pesar de la fría recepción. «Enel, bienvenido», respondió María, su tono cordial pero distante mientras se hacía a un lado para dejarlos entrar. La cena se sirvió en una mesa bellamente dispuesta. El ambiente era suave, con iluminación tenue y música suave. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada y el intercambio anterior persistía como una sombra. Mientras se sentaban, Alex intentó aligerar el ambiente. «Mamá se ha superado con la cena, ¿no?», dijo sonriendo a Enel,
quien asintió apreciativamente. «Sí, se ve maravilloso, María. Gracias», dijo Enel, tratando de cerrar la brecha con elogios genuinos. María simplemente asintió. Sus ojos parpadearon con una emoción ilegible mientras servía la comida. La conversación avanzaba a trompicones, y Alex se encargaba de la mayor parte, compartiendo historias sobre sus próximos planes de boda. Enel contribuyó cuando pudo, pero las respuestas de María fueron mínimas, educadas pero cautelosas. La velada avanzaba y, a pesar de los esfuerzos de Alex, la conexión que esperaba fomentar entre las dos mujeres más importantes de su vida parecía alejarse cada vez más de su alcance. Enel, sintiendo el peso de cada interacción tensa, se excusó temprano de la mesa con el pretexto de ayudar con los platos. En la cocina, lejos de los ojos esperanzados de Alex, Enel encontró a María organizando metódicamente las sobras. «¿Puedo ayudar con algo?», preguntó Enel, su tono suave. María hizo una pausa y luego le entregó un montón de platos. «Gracias», dijo, su voz carente de la calidez que Enel anhelaba. Mientras trabajaban uno al lado del otro, el silencio se prolongaba, incómodo y denso. Finalmente, Enel habló en voz baja. «María, sé que las cosas han sido un poco incómodas entre nosotros. Realmente desearía que pudiéramos encontrar una manera de entendernos mejor. Alex significa todo para mí y sé que te ama mucho». María se detuvo, de espaldas a Enel, con las manos ligeramente apretadas. «Quiero lo mejor para él», dijo, finalmente volviéndose hacia Enel. «Y estoy seguro de que tú también». «Sí, lo creo», respondió Enel con seriedad. María la miró de verdad, quizás por primera vez, viendo la sinceridad en sus ojos. «Intentemos que esto funcione para Alex», sugirió María, una tentativa de oferta de tregua. Enel asintió y una pequeña sonrisa rompió su control anterior. Para Alex, estuvo de acuerdo. Regresaron al comedor, sus pasos un poco más ligeros, un comienzo frágil formándose entre ellos. Alex, al verlos juntos, sintió un atisbo de esperanza. Quizás, con el tiempo, puedan convertirse verdaderamente en una familia. A medida que avanzaba la velada, la conversación en la mesa viró gradualmente hacia el futuro. Los platos habían sido recogidos y ahora las tazas de café humeaban suavemente frente a cada invitado. El rico aroma se mezclaba con la corriente subyacente de tensión que aún persistía en el aire. María, siempre atenta y visiblemente en conflicto, se inclinó hacia adelante. «Alex, ¿estás absolutamente seguro de esto? El matrimonio es un gran paso», dijo. Su tono estaba lleno de preocupación y sus ojos se dirigieron brevemente hacia Enel. Alex sintió una familiar punzada de irritación ante la insinuación de su madre. Sabía que ella tenía reservas, pero su persistente interrogatorio en presencia de Enel parecía un intento velado de sembrar semillas de duda. Logró esbozar una sonrisa tensa. «Sí, mamá, estoy seguro. Enel y yo hemos hablado mucho sobre esto. Estamos listos». Enel, sintiendo el creciente malestar, intentó desviar la conversación hacia temas más ligeros, comentando el lugar que habían elegido y los invitados que pensaban invitar. A pesar de sus esfuerzos, las aprensiones apenas veladas de María ensombrecen sus planes. Cuando concluyó la cena y Enel se excusó para ir al baño, Alex aprovechó el momento para dirigirse al elefante en la habitación. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Por qué dudas? Me has estado preguntando lo mismo toda la noche». María suspiró y su expresión se suavizó por la fatiga. «No lo sé, Alex. Es solo que siento como si algo estuviera mal. No puedo identificarlo, pero está ahí, molestándome». Alex, frustrado pero desesperado por tener claridad, se inclinó. «Mamá, tus sentimientos nos están afectando. Si hay una razón real, necesito saberlo. No es justo ni para Enel ni para mí». María miró hacia abajo, con las manos fuertemente entrelazadas. Después de un momento, ella encontró su mirada. «No es nada específico acerca de Enel. Ella es encantadora, pero es solo este sentimiento. Tengo miedo de que te estés moviendo demasiado rápido, de que aún no hayas visto sus verdaderos colores». La voz de Alex se suavizó. «Mamá, la amo. La he visto en sus mejores y peores momentos. Ya hemos enfrentado desafíos juntos. Créeme, sé lo que estoy haciendo». María asintió lentamente,
con los rasgos marcados por la preocupación. Quiero creerte, Alex. Es difícil dejarlo ir, confiarle tu felicidad a otra persona. Alex se acercó a la mesa y cubrió las manos de su madre con las suyas. Sé que es difícil, pero en él me hace feliz. Por favor, intenta ver lo que yo veo en ella. En ese momento, Enel regresó, sintiendo el final de su serio intercambio. María forzó una sonrisa, esta vez un poco más genuina. Lo estoy intentando, Alex. Lo prometo, dijo, mirando a Enel, quien le devolvió una sonrisa tentativa. El resto de la velada transcurrió con una incómoda cortesía. Cuando Enel y Alex se fueron, María se quedó en la puerta mirándolos irse. Sabía que tenía que afrontar sus miedos, desafiarlos o dejarlos ir. La paz de su familia dependía de ello. En el silencio de la casa ahora vacía, María reflexionó sobre sus próximos pasos. Quizás era hora de que ella tuviera una conversación sincera con Enel para abordar sus miedos directamente y ver si podían encontrar puntos en común. Se lo debía mucho a Alex y tal vez, solo tal vez, también a ella misma. Mientras apagaba las luces, decidió hacer las paces, encontrar una manera de confiar, por el bien de su hijo y por la paz futura de su familia. Después de dejar a Enel en su casa, Alex regresó, con la mente agitada por la tensión no resuelta de esa misma noche. Encontró a su madre en la sala de estar, con un libro olvidado en su regazo y la mirada perdida en sus pensamientos. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio, y el aire parecía cargado de palabras no dichas. La paciencia de Alex, agotada por las acusaciones veladas de la noche y las evasivas de su madre, finalmente se acabó. Se quedó en la puerta, con la voz tensa por la frustración. «Mamá, ¿por qué no te gusta Enel? ¿Qué te ha hecho ella?» María levantó la vista, sorprendida por su tono. Sus ojos se endurecieron cuando dejó el libro a un lado, su voz fría y firme. «Alex, ya te lo dije antes. Hay algo que no está bien en esa chica. No deberías estar con ella». Su franco rechazo de Enel como simplemente una chica mala sin más explicaciones encendió una ira ardiente en Alex. «Esa no es una respuesta, mamá», replicó alzando la voz. «No puedes simplemente etiquetar a alguien así sin ningún motivo. ¿Qué ha hecho ella para que digas esto?» Los labios de María se apretaron en una fina línea, su comportamiento decidido pero a la defensiva. «No necesito explicar mis sentimientos. Sé lo que siento. Ella te va a lastimar y no me quedaré quieto viendo cómo eso sucede». La ira de Alex se desbordó ante la falta de un razonamiento concreto. «¿Sabes qué, mamá? Si no puedes darme una razón real, entonces quizás seas tú la que esté equivocada. Enel y yo nos amamos, y nada de lo que digas sin ninguna prueba real va a cambiar eso». María se puso de pie con expresión de incredulidad. «Alex, ¿no me estás escuchando en absoluto?» «Estoy escuchando, mamá. He estado escuchando, y todo lo que escucho son acusaciones basadas en nada», exclamó Alex. Su voz resonó en la casa silenciosa. «Si así va a ser, entonces tal vez Enel y yo deberíamos casarnos de inmediato. Al menos así no tendré que seguir defendiendo mi elección de estar con la persona que amo». Las palabras flotaban pesadamente en el aire, una línea definitiva trazada entre ellas. El rostro de María palideció. Su voz apenas era un susurro ahora. «¿Harías eso solo para fastidiarme?» «No se trata de escupirte», dijo Alex, y su ira dio paso a un profundo cansancio. «Se trata de defender mi futuro, mi felicidad. Desearía que pudieras ser feliz por mí, pero si no puedes, tengo que seguir adelante con o sin tu aprobación». María se hundió en su silla, sus ojos se humedecieron con lágrimas no derramadas, su resolución anterior se desmoronó bajo el peso de la determinación de su hijo. A Alex le dolió el corazón al verlo, dividido entre su lealtad a su madre y su amor por Enel. El silencio envolvió la habitación mientras ambos luchaban con sus emociones. Alex finalmente rompió el silencio. «No quiero hacerte daño, mamá, pero no puedo permitir que tus miedos infundados dicten mi vida. Enel y yo nos vamos a casar. Esperaba que estuvieras a mi lado, pero esa es tu decisión». Con esas últimas palabras, Alex se giró y salió de la habitación,
dejando a María sola con sus pensamientos. La realidad de sus palabras se asentó como un pesado sudario. La noche fue larga y plagada de reflexiones para ambos, cada uno luchando con las implicaciones de un futuro que podría dividirlos aún más. 2 semanas habían pasado volando en medio de una confusión de preparación y determinación. A pesar de las reservas de María, la boda se había organizado con urgencia, impulsada por la determinación de Alex. El lugar era un pintoresco jardín, adornado con flores blancas y azules, la viva imagen de un día de boda perfecto. María asistió. Su expresión era una mezcla de tristeza e incredulidad, sorprendida de que Alex realmente hubiera seguido adelante. Ella observaba. Sus ojos a menudo se posaban en él con una intensidad que rayaba en el escrutinio. Su mirada era penetrante, llena de una mezcla de emociones no expresadas, desde la preocupación hasta la resignación. En él, bellamente vestida con su amplio vestido blanco, podía sentir los ojos de María sobre ella durante toda la ceremonia. El peso de su mirada la inquietaba profundamente. Mientras continuaban las celebraciones, el ambiente era jovial, con risas y música llenando el aire, pero la mente de Enel estaba en otra parte. Sintió un malestar creciente, un nudo en el estómago que se apretaba cada hora que pasaba bajo la mirada implacable de María. Tratar de mantener la compostura se volvió cada vez más difícil. Sus manos temblaron levemente mientras alcanzaba su vaso, su sonrisa forzada para beneficio de los invitados. Finalmente, la presión aumentó demasiado. Enel se disculpó en silencio, esperando que unos momentos a solas la ayudaran a recuperar la compostura. Sin embargo, una vez lejos de la multitud, sus piernas se debilitaron y se encontró incapaz de mantenerse en pie. Alarmada, una amiga cercana la encontró desplomada contra una pared, pálida y angustiada. La noticia rápidamente interrumpió las festividades. Alex estuvo a su lado en un instante, con el rostro marcado por la preocupación. Sin dudarlo, decidió llevarla al hospital y su feliz día se convirtió en una pesadilla. El hospital estaba austero y demasiado brillante mientras los médicos se apresuraban a atender a Enel. Alex caminaba por la sala de espera con la mente llena de preocupación. El diagnóstico inicial fue estrés severo agravado por deshidratación. María, que los había seguido al hospital, estaba un poco apartada, con el rostro pálido y la culpa mezclada con su preocupación. Todos estaban asustados y confundidos. Las emociones del día oscilaban salvajemente de un extremo a otro. Alex, sintiéndose dividido entre su nueva esposa y su madre, se acercó a María en el pasillo frío y estéril del hospital. «Mamá, ¿ves lo que esto le está haciendo?» «¿Para nosotros?» Su voz era baja, tensa por la emoción. María levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Nunca quise esto, Alex. Yo solo quería protegerte». «Pero no así, mamá. No a costa de nuestra felicidad», respondió Alex con la voz quebrada por el peso del día. María asintió lentamente, asentándose la realidad de sus acciones. «Lo sé que me he equivocado. Es simplemente difícil admitirlo. Verla así no es lo que quería». A medida que avanzaba la noche, el estado de Enel se estabilizó y se le permitió descansar. Alex y María se sentaron en silencio, los acontecimientos del día repitiéndose una y otra vez en sus mentes. Fue un momento aleccionador para María, quien se dio cuenta de que sus miedos, por muy bien intencionados que fueran, se habían salido de control, afectando no solo su relación con Alex, sino también la salud de Enel. El amanecer trajo un nuevo día y con él una frágil esperanza. María se acercó a la habitación de Enel en el hospital, firme en su determinación. Había llegado el momento de reparar puentes, de curar heridas. Al entrar en la habitación, se encontró con la mirada cautelosa de Enel con una sonrisa suave y arrepentida. «Lo siento», comenzó María. Su voz apenas era un susurro. «Espero que podamos empezar de nuevo, por el bien de nuestra familia». Enel, sorprendida pero aliviada, asintió, aceptando la rama de olivo que le tendía. El camino hacia la recuperación, tanto física como emocional, apenas comenzaba. En el silencio de la habitación del hospital, donde el constante pitido del monitor cardíaco llenaba el espacio,
una sensación de calma finalmente había comenzado a instalarse. Alex tomó la mano de Enel suavemente. Su presencia era una constante reconfortante mientras ella descansaba. El caos de la boda y la posterior carrera hacia el hospital se sintieron distantes mientras esperaban más información de los médicos. Cuando el médico regresó con los resultados de las pruebas, su expresión era ilegible. Miró el gráfico, luego a la pareja y se aclaró la garganta. «Tengo algunas noticias», comenzó con voz firme. «Enel, estás embarazada». La habitación pareció quedarse quieta ante la revelación. Alex, cuyo rostro había estado marcado por la preocupación y el cansancio, de repente se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿En realidad?», tartamudeó. Su voz era un cóctel de emociones. Enel, aún recuperándose de su terrible experiencia, sonrió débilmente, su mente acelerada con la nueva realidad. La noticia del embarazo el día de su boda añadió una capa surrealista a su ya dramático día. Fuera de la habitación, María caminaba de un lado a otro. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Cuando Alex salió a compartir la noticia, su corazón se detuvo por un momento. «Mamá, vamos a tener un bebé», dijo, con la voz teñida de incredulidad y emoción. La reacción de María, sin embargo, estuvo lejos de lo que Alex esperaba. Su rostro, que se había suavizado en las últimas horas, ahora se tensó una vez más. La noticia del embarazo, en lugar de traerle alegría, pareció profundizar su resentimiento. «¡Un bebé!», repitió rotundamente, su tono carente de calidez. «Sí, mamá. Pensé que esto te haría feliz, que podría cambiar las cosas», dijo Alex, buscando en su rostro cualquier signo de la calidez maternal que alguna vez conoció. María sacudió la cabeza y sus pensamientos se oscurecieron. «Esto no cambia nada», insistió fríamente. «Sigo creyendo que ella no es adecuada para ti, Alex, ahora más que nunca». La felicidad de Alex flaqueó bajo el peso de las duras palabras de su madre. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Es nuestro hijo», imploró, alzando la voz con frustración. «Solo estoy siendo honesta contigo», respondió María bruscamente, con la mirada dura. «No fingiré estar feliz por esto». Picado por su respuesta, Alex regresó al lado de Enel. Su mente era un torbellino de emociones. Le transmitió la conversación a Enel, quien escuchó en silencio, su alegría por el embarazo ahora eclipsada por la reacción de María. «Parece que nada la hará cambiar de opinión, ni siquiera un nieto», dijo Alex, con la voz cargada de decepción. Enel tomó su mano y la apretó suavemente. «Resolveremos esto juntos», le aseguró, aunque su propio corazón estaba cargado de incertidumbre sobre el futuro. A medida que avanzaba la noche, los recién casados se enfrentaron a la realidad de su situación. La alegría de su unión y la noticia de su inminente paternidad se complicaron ahora por la dura oposición de María. La división entre madre e hijo se había profundizado, ensombreciendo lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces entraron en la habitación del hospital, Alex y Enel discutieron sus próximos pasos. Coincidieron en que, a pesar de los desafíos, los afrontarían como familia, unidos. Mientras tanto, María, abandonada a sus propios pensamientos conflictivos, lidiaba con la noticia que la hizo reevaluar sus sentimientos. ¿Dejaría que sus sospechas y dudas la alejaran de su hijo y su nueva familia, o podría encontrar una manera de cerrar la brecha que se había formado tan rápidamente? La respuesta seguía siendo incierta cuando el sol salió sobre el hospital, simbolizando un nuevo comienzo y los desafíos desconocidos y las alegrías que traería. El descubrimiento del embarazo de Enel debería haber sido motivo de celebración, pero quedó eclipsado por preocupaciones prácticas. Los recién casados, después de haber planeado apresuradamente su matrimonio, se encontraron sin un lugar al que llamar suyo. Con opciones limitadas, Alex tomó la decisión de traer a Enel a vivir con su madre María. Esta decisión, tomada por necesidad, preparó el escenario para una mayor tensión. María, que todavía alberga profundas reservas sobre Enel, recibió la noticia de su inminente mudanza con visible disgusto. El ambiente en la casa estuvo cargado desde el momento en que Alex y Enel cruzaron la puerta con sus pocas pertenencias.
La bienvenida de María fue breve y firme. «Mientras estés bajo mi techo, seguirás mis reglas», afirmó inequívocamente mientras los conducía a la habitación libre que ahora les serviría como su hogar temporal. Sus ojos, duros e inflexibles, se encontraron con los de Enel, sin dejar lugar a protestas. Alex, atrapado entre su deber como hijo y su compromiso como marido, sintió el peso de su situación. Conocía el temperamento de su madre y entendía que su casa funcionaba según sus reglas, pero también veía la tensión que este acuerdo estaba ejerciendo sobre Enel, especialmente dada su condición. Más tarde esa noche, en la intimidad de la habitación que no se parecía en nada a su hogar, Alex tomó las manos de Enel entre las suyas. «Sé que esto no es lo ideal», comenzó en voz baja y seria. «Por favor, dale algo de tiempo. Pronto encontraremos nuestro propio lugar. ¿Puedes tener paciencia con nosotros, con nuestro bebé?» Enel, con el rostro demacrado y cansado por las emociones del día y su condición física, asintió lentamente. «Lo intentaré por nuestra familia», respondió ella. Su voz era un susurro de determinación. A pesar de la tranquilidad, su corazón estaba pesado ante la perspectiva de vivir bajo un escrutinio constante y una hostilidad indirecta. A medida que los días se convirtieron en semanas, Enel se encontró navegando en un campo minado de reglas y expectativas de María. Cada aspecto de su vida, desde la forma en que preparaba las comidas hasta cómo debía descansar, fue comentado o criticado. María, tal vez inconscientemente, ejerció control de tal manera que Enel se sintió más como un invitado no bienvenido que como un miembro de la familia. María, por su parte, se sintió justificada. En su opinión, su casa era su santuario y mantener el orden era su forma de afrontar los cambios no deseados. Sin embargo, ni siquiera ella podía ignorar por completo la creciente vida dentro de Enel, un nieto que también era parte de su familia. Alex vio crecer la tensión y se sintió cada vez más desgarrado. Apoyó a Enel en silencio, asegurándose de que se sintiera amada y valorada a pesar de las presiones externas. Sin embargo, también buscó cerrar la brecha con su madre, tratando de suavizar su enfoque y recordarle la necesidad de paz, especialmente con un bebé en camino. Una noche, después de una cena particularmente tensa en la que María había criticado abiertamente la cocina de Enel, Alex decidió que era hora de abordar el tema. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, guiándola a la sala mientras Enel se disculpaba, agradecida por un momento a solas. «Mamá, aprecio que estemos aquí, pero necesitamos encontrar una manera de vivir juntos en paz», comenzó Alex con expresión seria. «Enel está haciendo lo mejor que puede y está embarazada de nuestro hijo. Necesitamos apoyarla, no juzgarla». María escuchó con expresión ilegible. El silencio se extendió entre ellos, cargado por el peso de pensamientos y sentimientos no expresados. Finalmente, María suspiró. «Lo intentaré, Alex. No prometo milagros, pero lo intentaré por ti», admitió de mala gana. Esta pequeña concesión de María fue un rayo de esperanza en medio de la difícil situación de vida. Cuando Alex regresó a su habitación, compartió la conversación con Enel, quien recibió la noticia con cauteloso optimismo. Juntos, decidieron sacar lo mejor de su situación, con la esperanza de que el esfuerzo de María por adaptarse condujera a un hogar más armonioso. Mientras se preparaban para ir a dormir, Alex y Enel compartieron un momento tranquilo de conexión, reafirmando su compromiso mutuo y su futuro como familia, sin importar los desafíos que se avecinan. A medida que pasaban los meses, la situación en la casa de María se volvió cada vez más tensa. Aunque Alex y Enel esperaban una mejora después de su conversación con María, la realidad estuvo lejos de sus expectativas. Los intentos de María de ser tolerante duraron poco y su trato hacia Enel pronto volvió a su estado anterior, frío y autoritario. Cada día, Enel se encontraba agobiada por una lista interminable de tareas y responsabilidades. María, tal vez luchando con sus propios sentimientos no resueltos sobre el matrimonio y el inminente nieto, frecuentemente arremetía. Su voz era dura y sus demandas irrazonables. «Estos suelos no se limpian solos», soltaba, o «esta cena está demasiado cocida».
incluso cuando Enel había seguido escrupulosamente las propias recetas de María. Enel, cada vez más aislada en su hogar conyugal, sintió profundamente la tensión. Su embarazo, que debería haber sido un momento de alegría y anticipación, se vio empañado por el estrés y las lágrimas. Noche tras noche, yacía junto a Alex en su pequeña habitación, llorando en silencio sobre la almohada, con cuidado de no despertar a su marido, que ya estaba agobiado por sus propias preocupaciones sobre su situación de vida. Alex, aunque profundamente enamorado de Enel y emocionado por su futuro hijo, se sentía atrapado entre sus papeles de hijo y marido. Fue testigo de la dureza de su madre y vio sus efectos en Enel, lo que lo dejó sintiéndose impotente y frustrado. Sus intentos de intervenir encontraron resistencia por parte de María, quien estaba fijada en sus costumbres y no estaba dispuesta a reconocer el impacto de su comportamiento. Una noche particularmente difícil, después de que María criticara injustamente a Enel por un pequeño percance en la cocina, Enel se retiró a su habitación con el espíritu destrozado. Cuando Alex la encontró, tenía los ojos rojos de tanto llorar y su resistencia habitual parecía haberse desmoronado. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Enel sollozó, su voz llena de desesperación. Alex, con el corazón dolorido al ver su dolor, la abrazó. «No has hecho nada malo, amor. No se trata de ti. Se trata de la incapacidad de mamá para aceptar nuestra vida juntos», le aseguró, aunque sentía una duda persistente sobre si alguna reconciliación sería posible. Impulsado por los acontecimientos de la noche y la angustia constante que le estaban causando a Enel, Alex tomó una decisión. A la mañana siguiente, se acercó a María con una firmeza que no había mostrado antes. «Mamá, esto no puede continuar. Enel es tu familia ahora y está embarazada de tu nieto. El trato que le has dado es inaceptable y nos está lastimando a todos», afirmó sin dejar lugar a discusiones en su tono. María, desconcertada por la inusual asertividad de Alex, se vio obligada a afrontar el impacto de sus acciones. Por primera vez, pareció reflexionar genuinamente sobre las consecuencias de su hostilidad. «Yo no sé por qué he sido tan dura», admitió María, suavizándose la voz. «Tal vez solo tengo miedo de perderte, de que las cosas cambien demasiado». Alex suspiró, una mezcla de alivio y preocupación continua. «No voy a ir a ninguna parte, mamá, pero necesitamos vivir en paz. No podemos seguir así». La conversación marcó un punto de inflexión. María, ante la posible pérdida de la relación con su hijo y futuro nieto, comenzó a ajustar lentamente su comportamiento. No fue un cambio de la noche a la mañana y el ambiente en la casa seguía siendo tenso, pero había pequeños signos de mejora. Enel, aunque desconfiado del repentino cambio de María, se sintió aliviado al ver cualquier cambio positivo en su actitud. Ella y Alex comenzaron a tener cautelosas esperanzas de que su vida familiar pudiera estabilizarse antes de la llegada del bebé. Mientras se preparaban para el nacimiento de su hijo, la pareja se aferró el uno al otro y su vínculo se fortaleció por las pruebas que habían soportado. Juntos, esperaban un futuro en el que finalmente la paz prevaleciera en su hogar. La frágil tregua que había calmado brevemente las aguas tormentosas en la casa de María comenzó a desmoronarse cuando María, incapaz de renunciar por completo a sus reservas profundamente arraigadas, reanudó sus sutiles manipulaciones. Aunque había moderado sus críticas abiertas, encontró otras formas de sembrar dudas, apartando a Alex para mantener conversaciones tranquilas llenas de insinuaciones sobre el carácter de Enel y su futuro juntos. «Alex, ¿estás seguro de que ella es la indicada? Pareces muy estresada», decía María, su voz mezclada con una preocupación que parecía genuina pero calculada para provocar incertidumbre. «No es normal que un marido joven esté tan tenso. Una esposa debe traer paz, no agitación constante». Alex, que ya luchaba con una carga de trabajo cada vez mayor y responsabilidades cada vez mayores en el trabajo, se encontró más susceptible a estas semillas de duda. El estrés de su trabajo lo volvió inusualmente irritable y, sin darse cuenta, comenzó a dirigir esta frustración hacia Enel.
Se quejaba de problemas menores como un artículo extraviado o una comida retrasada, quejas que eran triviales pero indicativas de su estado mental tenso. Enel, muy embarazada y emocionalmente frágil, sintió cada una de las duras palabras de Alex como un golpe físico. El marido amoroso y comprensivo que conocía parecía alejarse cada día que pasaba, reemplazado por un extraño que la miraba con fría indiferencia. Sus intentos de discutir sus problemas fueron recibidos con encogimientos de hombros desdeñosos o respuestas mordaces, profundizando el abismo entre ellos. La atmósfera en casa se volvió cada vez más tóxica. Una noche, después de un intercambio particularmente duro en el que Alex había criticado a Enel por algo tan inocuo como olvidarse de hacer la compra, se retiró al silencio de su dormitorio con su mente en un tumulto de confusión y resentimiento. A solas con sus pensamientos, Alex empezó a contemplar una solución drástica: el divorcio. La palabra flotaba en su mente, aterradora pero aparentemente la única salida del conflicto constante. Mientras tanto, Enel yacía despierta en la sala de estar, demasiado angustiada para compartir la cama con Alex. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras reflexionaba sobre la desintegración de su matrimonio. Sintiéndose completamente sola, se preguntó si la influencia de María finalmente había envenenado a Alex en su contra. A la mañana siguiente, Alex, con los ojos hundidos tras una noche de insomnio, encontró a Enel en la cocina, con un aspecto tan desolado como él se sentía. Verla tan vulnerable pero tan claramente cargando a su hijo despertó algo en él. Un remanente del amor que una vez había parecido inquebrantable. «Enel, tenemos que hablar», dijo Alex con la voz áspera por la emoción. Enel levantó la vista, preparándose para recibir más malas noticias. «¿Sobre qué, Alex? ¿Seguimos siendo nosotros?» Su voz era un susurro, cargado de dolor. Alex respiró hondo. El peso de sus pensamientos era casi demasiado difícil de soportar. «He estado pensando en nosotros y en todo lo que ha estado pasando. No estoy feliz en él. No creo que tú tampoco. No sé si podremos seguir así». Escuchar a Alex hablar de sus problemas tan claramente destrozó la compostura de Enel. «¿Estás diciendo que quieres el divorcio?», preguntó, con la voz quebrada al pronunciar la temida palabra. Alex vaciló. La finalidad del concepto era desalentadora incluso para él. «No lo sé. Tal vez sería lo mejor. Nos estamos haciendo miserables el uno al otro», admitió, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza al expresar su confusión interior. La conversación que siguió fue desgarradora. Ambos dejaron al descubierto sus miedos, frustraciones y el dolor profundamente arraigado que se había acumulado durante los últimos meses. Fue un derramamiento catártico de emociones, lleno de lágrimas y confesiones. Al final, se había llegado a un acuerdo silencioso, un entendimiento de que las cosas no podían continuar como estaban, pero también un deseo mutuo de tratar de salvar su relación, si no para ellos mismos, al menos para el hijo no nacido. Este momento crucial marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Alex y Enel. Acordaron buscar terapia de pareja, un esfuerzo por sanar sus heridas y forjar un camino hacia adelante juntos. La decisión no resolvió mágicamente sus problemas, pero fue un paso, un compromiso para luchar por su familia y enfrentar juntos cualquier desafío que les deparara el futuro. Los frágiles comienzos de recuperación en la relación de Alex y Enel se hicieron añicos abruptamente una fría mañana. Alex, que ya llegaba tarde a una reunión importante, salió corriendo por la puerta con la mente preocupada por los problemas no resueltos en casa. Distraído y estresado, no vio el coche que se aproximaba mientras cruzaba la calle. El accidente fue grave. Alex fue trasladado de urgencia al hospital con múltiples heridas, lo que volvió a sumir su vida y la de Enel en el caos. La noticia del accidente llegó a Enel justo cuando estaba a punto de comenzar su día, con sus pensamientos ocupados con la sesión de asesoramiento que habían programado para esa misma tarde. Dejando todo, hizo arreglos para que una vecina cuidara a su hijo, mientras su corazón latía con miedo y preocupación mientras se apresuraba hacia el hospital.
En el hospital, Enel encontró a Alex consciente pero con dolor, con el cuerpo magullado y vendado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se acercaba a su cama y le apretaba la mano con fuerza. «Alex, por favor, no me dejes», sollozó. El miedo de perderlo abrumaba sus sentidos. Alex, a pesar de su dolor físico, sintió una claridad penetrante al mirar el rostro surcado de lágrimas de Enel. La experiencia cercana a la muerte había eliminado los pequeños agravios y resentimientos que habían nublado su juicio. «No te dejaré, Enel. Lo siento mucho por todo», susurró con la voz tensa por el dolor, pero firme en su resolución. Mientras Enel estaba sentada a su lado, tomándole la mano y tratando de recomponerse, Alex reflexionó sobre el reciente tumulto en sus vidas. Fue en ese momento de vulnerabilidad y dolor que se dio cuenta de la verdadera fuente de gran parte de su infelicidad, la influencia manipuladora de su madre. Las insinuaciones sutiles y no tan sutiles de María habían abierto una brecha entre él y la mujer que amaba, nublando su percepción y alimentando sus dudas. «Enel», dijo Alex, respirando profundamente mientras se preparaba para confesar su epifanía. «He estado ciego a muchas cosas. Mi mamá... Ella ha estado en nuestras cabezas, influyéndonos unos contra otros. Ya veo, eso ahora. Te amo, más de lo que me he permitido admitir estos últimos meses». Enel, que escuchaba atentamente, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que Alex reconociera el origen de su conflicto y tristeza por el dolor que ambos habían soportado. «Yo también te amo, Alex. Podemos superar esto juntos», respondió ella, con voz suave pero decidida. Durante los días siguientes, mientras Alex comenzaba su recuperación física, se tomaron el tiempo para hablar más abiertamente que en meses. Discutieron cómo las actitudes y comportamientos de María habían impactado su relación y cómo podrían proteger a su familia de mayores influencias negativas. Cuando María vino a visitar a Alex, él estaba listo para confrontarla. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Alex con un tono serio pero tranquilo. «Tus acciones y palabras nos han herido profundamente, casi han destrozado a nuestra familia». María, confrontada con las consecuencias directas de su comportamiento, quedó desconcertada. Por primera vez, vio verdaderamente el dolor que había infligido a su hijo y a su esposa. «Yo no me di cuenta», tartamudeó, perdiendo su habitual compostura. «Solo pensé que te estaba protegiendo». «No es protección cuando lastima a las personas que amo», respondió Alex. «Necesitamos establecer algunos límites. Por nosotros, por el bien de nuestra familia». María asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Aceptó respetar sus deseos y comprendió que su participación debía ser de apoyo, no divisiva. Mientras Alex continuaba recuperándose, tanto física como emocionalmente, él y Enel trabajaron para reconstruir su relación, fortalecidos por las pruebas que habían superado. Renovaron su compromiso mutuo, enfocándose en fomentar un ambiente saludable y de apoyo para su hijo, libre de influencias externas indebidas. Juntos esperaban un futuro en el que el amor y el respeto mutuo guiarían el viaje de su familia. En la tranquilidad del hospital, mientras Alex yacía recuperándose, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta sobre el comportamiento de su madre. ¿Por qué María albergaba tanta animosidad hacia Enel? ¿Por qué su presencia provocó tanta ira? Estas preguntas lo carcomían y consumían sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, reflexionando sobre las relaciones fracturadas que habían dominado los últimos meses, la puerta de su habitación del hospital se abrió con un chirrido. María entró con pasos lentos y vacilantes. Su compostura habitual fue reemplazada por un aparente nerviosismo y su rostro estaba marcado con líneas de arrepentimiento. Alex giró la cabeza y observó cómo su madre se acercaba a su cama. El aire entre ellos estaba cargado de anticipación y palabras no dichas. «Alex», comenzó María con la voz ligeramente temblorosa, «necesito decirte algo importante, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Hizo una pausa y respiró hondo como si reuniera fuerzas para continuar. «La razón por la que he sido tan duro con Enel no se trata realmente de ella, se trata de mí.
El ceño de Alex se frunció, confusión e interés mezclándose en su mirada. «¿Qué quieres decir, mamá?» Los ojos de María se llenaron de lágrimas, una rara muestra de vulnerabilidad. «El padre de Enel era mi marido, tu padre, Alex». Dejó que las palabras flotaran en el aire, cargadas de implicaciones. Alex retrocedió ligeramente. La información lo golpeó como un golpe físico. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» María se secó una lágrima de la mejilla y su voz era suave pero firme. «Hace muchos años, antes de que nacieras, yo estaba casada con él. Éramos felices, o eso pensaba, hasta que conoció a la madre de Enel. Nos dejó por ella». Esa traición me destrozó, Alex. Cuando conocí a Enel por primera vez y cuando me di cuenta de quién era ella, todas esas viejas heridas se reabrieron. Cada vez que la miro, lo veo a él. La revelación sorprendió a Alex. Se sentó en silencio, tratando de procesar la profundidad del secreto que su madre había cargado todos estos años. La complejidad de la historia de su familia de repente cobró más sentido, aunque había mucho que asimilar. «Pero mamá, Enel no tiene la culpa de lo que pasó», dijo Alex en voz baja, mientras la empatía y la comprensión se apoderaban de él. «Ella es inocente en todo esto». María asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo sé, y lo siento mucho. Dejé que el dolor nublara mi juicio. He sido injusto con ella y contigo. Lamento todo el dolor que he causado». Alex extendió la mano y tomó la mano de su madre entre las suyas. «Es mucho para asimilar, pero agradezco que me lo digas. Necesitamos sanarnos de esto, todos nosotros». María le apretó la mano, agradecida por su compasión. «Quiero hacer las cosas bien, Alex. Quiero disculparme personalmente con Enel, si ella me lo permite». Juntos discutieron cómo seguir adelante. Fue una conversación difícil, llena de confesiones dolorosas y revelaciones emocionales. Sin embargo, también fue un paso crucial hacia la curación. La voluntad de María de afrontar su pasado y buscar el perdón de Enel marcó un punto de inflexión en su relación. Cuando Enel la visitó ese mismo día, María la llevó aparte, le ofreció una sincera disculpa y le explicó la dolorosa historia que había influido en sus acciones. Enel, desconcertado por la inesperada explicación, escuchó atentamente. Había mucho que perdonar, pero comprender la fuente del dolor de María ayudó a Enel a verla no solo como una suegra dura, sino como una mujer profundamente herida. El camino hacia la reconciliación no fue simple ni directo, pero comenzó con honestidad y un deseo compartido de reparar los vínculos fracturados. Para Alex, Enel y María, el futuro encerraba la promesa de reconstrucción y curación, con la esperanza de forjar una familia unida no por heridas del pasado, sino por el perdón y la comprensión. El peso de la revelación de María flotaba pesadamente en el aire, arrojando una nueva luz sobre años de tensión y malentendidos. Alex, todavía recuperándose del impacto de descubrir los pasados entrelazados de sus familias, estaba preocupado por si Enel conocía esta dolorosa historia. Antes de que pudiera expresar su pregunta, la puerta de la habitación del hospital se abrió, revelando a Enel que había estado parada afuera, con el rostro surcado de lágrimas. Por su expresión estaba claro que había escuchado la conversación. Enel, abrumado por la magnitud del secreto y sus implicaciones, entró lentamente en la habitación. Su voz tembló cuando se dirigió a María. Yo no sabía nada de esto. Por favor, ¿puedes perdonarme por el dolor que me ha causado?» María, al ver a Enel tan angustiado, sintió un profundo remordimiento por sus acciones anteriores, alimentado por su ira y su dolor no resueltos. Se puso de pie, acortando la distancia entre ellos, y tomó las manos de Enel entre las suyas. «Oh, querida, no hay nada que puedas perdonar. Soy yo quien debería haber estado pidiendo tu perdón todos estos años», dijo María con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas brotaron libremente de ambas mujeres cuando las barreras entre ellas comenzaron a desmoronarse. Alex observó, como un espectador en este momento de profunda conexión entre las dos mujeres más importantes de su vida.
Vio el dolor y los pasos tentativos hacia la curación que se estaban desarrollando ante él. María continuó, sus palabras intercaladas con sollozos. Dejé que mi pasado nublara mi juicio sobre ti. No tienes la culpa de las acciones de nuestros padres. Ahora veo lo injusta que he sido y lo siento mucho en él. En él, conmovido por la sinceridad de María, abrazó a su suegra. Quiero que empecemos de nuevo, de verdad. Alex y nuestro hijo significan mucho para mí. Espero que podamos ser una familia sin las sombras del pasado que se ciernen sobre nosotros, dijo, con la voz llena de esperanza y determinación. Alex, al presenciar el intercambio, sintió una profunda sensación de alivio y una nueva esperanza para su futuro. Se unió a su abrazo, solidificando el momento de unidad. Dejemos atrás el pasado. Tenemos mucho que esperar juntos, dijo en tono optimista. La atmósfera en la habitación del hospital se había transformado de una atmósfera de tensión y misterio a una de comprensión y compasión. El trío pasó el resto de la visita hablando abiertamente sobre sus sentimientos y discutiendo cómo seguir adelante como familia. Fue una conversación llena de potencial y promesas en la que cada persona se comprometió a mantener una comunicación abierta y un apoyo mutuo. Cuando salieron del hospital ese mismo día, el aire parecía más ligero y el futuro más brillante. María, Enel y Alex caminaban uno al lado del otro, sin el peso de verdades no dichas ni resentimientos mal dirigidos. Entendieron que el camino que tenían por delante requeriría esfuerzo y paciencia, pero estaban preparados para afrontarlo juntos, unidos por un vínculo más fuerte por haber sido puestos a prueba por las heridas más profundas. Esta nueva comprensión y los pasos dados hacia la reconciliación marcaron un nuevo capítulo para la familia, uno en el que el amor y el perdón abrirían el camino. El proceso de curación apenas comenzaba, pero estaban comprometidos a nutrir sus relaciones, asegurándose de que el legado de agravios pasados no definiera su futuro. La reconciliación supuso un profundo alivio para Alex, Enel y María. Se sentía como si se hubieran quitado de sus hombros años de dolor y malentendidos. Con el tiempo, Alex se recuperó por completo de sus heridas y la dinámica familiar experimentó una transformación notable. Siguieron adelante con una nueva armonía y su hogar se convirtió en un santuario de felicidad y amor. La vida había cambiado irrevocablemente, pero ahora estaba llena de la alegría y la paz que provienen de la verdadera comprensión y el perdón. Abrazaron su futuro juntos, optimistas sobre el camino a seguir, nutridos por sus vínculos fortalecidos.